En el Salmo 122, verso 1, dice: este hombre de Dios llamado David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa era la actitud que este hombre tenía cada día de reposo. Decía: yo me alegraba, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Quiero decirles que durante estos días he estado orando a Dios para que Él me mostrase qué compartir con ustedes en esta primera reunión de este año. Y una y otra vez se me venía a la mente, y quiero creer que era el Señor trayendo ese pensamiento a mi mente, la necesidad de advertirles acerca del peligro que existe de ser engañado por personas que de manera consciente o inconsciente muchas veces están engañando a muchos y de muchas maneras. Es por ello que el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes un mensaje o una enseñanza que he titulado: mirad que nadie os engañe. Seguramente ustedes habrán oído hablar del sueño americano. El sueño americano no es otra cosa más que el ideal de prosperar económicamente y tener éxito. ¿Para qué? Para así lograr una mejor posición social. Por cuanto este sueño americano se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica, veamos cuál es el origen de este sueño americano. Y el origen es el que en algún momento de la historia de este país se presentó a los Estados Unidos como una tierra de abundancia, como una tierra de oportunidades. Y esto ha llevado que millones de personas de todo el mundo, incluyendo a miles de personas de nuestro país, tomen la decisión de viajar a los Estados Unidos de Norteamérica haciendo uso de los medios legales o ilegales. Y es por eso que muchas personas están siendo engañadas por otras que les prometen llevarles a esa nación, garantizándoles que llegarán a ese país, ya sea por vía legal o ilegal, ¿verdad? O por vías de visas para turistas o de trabajo. A causa de esto, la Unidad de Prevención de Fraude de las embajadas y consulados de los Estados Unidos en los diferentes países del mundo se han visto obligados a enviar un comunicado a todas las personas que desean obtener una visa para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica, con el título de evite ser víctima de fraude o engaño relacionado con visas para los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quiero leerles un fragmento de dicho comunicado en donde se responde a la pregunta: ¿cómo detectar si su visa americana es auténtica? Y dice así este fragmento del comunicado: una visa americana solo puede ser concedida por el gobierno estadounidense, con lo cual las visas que se venden por internet u otro medio son falsas. Hay que estar muy alertas a los fraudes, ya que el obtener una visa falsa puede llevar a problemas serios con el gobierno americano. Si entras a los Estados Unidos con una documentación o una visa falsa, estás expuesto a recibir un castigo por entrar ilegal a esta nación. Desafortunadamente, continúa diciendo el comunicado, hay personas que se dedican al negocio de las visas para Estados Unidos falsas y engañan a personas por diferentes medios. Las embajadas y consulados americanos aconsejan a la persona que no deben utilizar intermediarios para obtener la visa. No crea en agentes que le prometen una visa en 24 horas sin más documentos que el pasaporte y un abono de una cantidad monetaria. No intente por esta vía rápida obtener una visa. Haga los trámites correctos y hágalos con la embajada o consulado. Hasta aquí lo que es parte del comunicado que hemos tomado del internet. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque tristemente, de igual manera, sucede en lo espiritual. Existen millones de personas, o así como existen millones de personas que desean viajar a Estados Unidos, ¿para qué? Para alcanzar el sueño americano.
Así también existen millones de personas que desean ir al cielo. Es más, si yo preguntase aquí, levante la mano, no lo haga, pero levante la mano, el que desea ir al cielo, seguramente todos la levantaríamos. Nadie se quiere ir al infierno. Yo creo que todos nos queremos ir al cielo, es natural, es lógico. Existen millones de personas que desean ir al cielo, pero están siendo engañados por aquellos que les ofrecen, por así decirlo, una visa rápida para entrar al cielo. Y claro está, están expuestos a recibir un castigo eterno de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta vía rápida que les están ofreciendo no es otra cosa que el camino ancho que lleva a la perdición. Y así vemos, amados y amadas, que hay millones de personas asistiendo a las diferentes iglesias, sin importar la religión o denominación, que han creído de que son hijos de Dios, aún practicando el pecado. No estoy diciendo que una persona no pueda o deba creer que es hijo o hija de Dios. Claro, dice Dios a través del apóstol Pablo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando una persona realmente se convierte a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una confesión de pecados a Dios, acompañando esto de una súplica de perdón a Dios de toda su vida de maldad, de toda su vida de pecado, esta persona que cree que Dios le ha perdonado, esta persona también puede y debe creer que es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Sí me entienden? Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dice, a través de un verdadero arrepentimiento, de una confesión sincera de pecados y una súplica de corazón a Dios por ese perdón, por esa misericordia. A todos los que le recibieron, dice, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Las buenas nuevas del Evangelio es que cuando nosotros realmente nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, Dios nos concede el perdón de todos nuestros pecados de manera total, de manera inmediata, de modo que no solamente nos salva de la ira, de la condenación eterna, sino que también nos hace sus hijos y sus hijas. ¿Cuál es el problema? El problema es enseñar a las personas que sin esta conversión, que comienza con una convicción de pecados, que te lleva a un arrepentimiento para salvación, sin esta tristeza que es según Dios producida por medio de su Santo Espíritu, conocida como convicción de pecados, sin esta tristeza según Dios para arrepentimiento, para salvación, como escribió el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda epístola a los Corintios, las personas pueden creer que son hijos e hijas de Dios. Pero además se les enseña que no solo sin esta conversión pueden ser hijos e hijas de Dios. Se les enseña que viviendo una vida de práctica de pecado, pueden seguir siendo hijos de Dios o pueden ser hijos de Dios. Tristemente vemos cómo a pesar de que sus conciencias y razonamientos muchas veces los acusan, vemos cómo a pesar de que cuando leen la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a confrontarlos con su vida de pecado, estas personas de manera consciente y de manera voluntaria persisten o se aferran a creer en el engaño. Es más, cuando alguien con la ayuda de la palabra de Dios trata de hacerlos volver a la verdad para que sean salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna, estas personas engañadas persisten a aferrarse a sus propias ideas, a sus conceptos equivocados que les han sido enseñados.
haciendo uso tristemente de textos de la Biblia fuera de su contexto. Y de esta manera no hay forma de que el Espíritu Santo les alumbre con la verdad para hacerlos recapacitar, para que vean su verdadera condición espiritual, para que se vean tal como Dios los ve. ¿Por qué? Porque han decidido creer en una mentira. Ahora bien, ¿de dónde viene la mentira? ¿De dónde viene esa mentira que las personas han decidido creer? Porque les conviene creerla. Esta mentira viene de Satanás, el padre de la mentira. El Señor Jesús afirmó acerca de Satanás al respecto en Juan 8:44, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos ver de dónde viene esta mentira. Cuidado. El Señor Jesús dice, cuando habla mentira, hablando acerca de Satanás, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De modo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, como nos dice el apóstol Pablo, de igual manera Satanás sigue engañando a millones de personas, por cuanto él es el que engaña al mundo entero, como escribió el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Ahora la pregunta es, ¿a través de quiénes Satanás logra que estas personas crean en sus mentiras? ¿A través de quiénes? ¿A través de quiénes Satanás logra que estas personas crean en sus mentiras? En la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 4 y 11, el Señor Jesús mismo nos responde. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice aquí? Y engañarán a muchos. Primeramente el Señor nos advierte acerca de la posibilidad de ser engañados, de que ustedes y yo seamos engañados. Dice, mirad que nadie os engañe. Y luego nos dice a través de quién Satanás puede engañar a las personas. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, ¿quién es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios. Lo que el Señor está diciendo, que habrán muchas falsas personas que dirán que hablan de parte de Dios, que prediquen su palabra, que se van a levantar, van a surgir, pero que van a ¿qué? Van a engañar. Ahora, la pregunta es, ¿a quién sirven estos falsos profetas? ¿A quién sirven estos falsos maestros? La respuesta también la encontramos en la Biblia, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también, ¿qué dice aquí? Sus ministros. ¿De dónde provienen estos falsos profetas o estos falsos apóstoles o estos falsos maestros? Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. William MacDonald escribió al respecto: las cosas que el apóstol Pablo dice de estos maestros judaizantes, porque a ellos se estaba refiriendo, son también ciertas de los falsos maestros en nuestros días. Los tales son falsos apóstoles en el sentido de que jamás fueron comisionados o llamados al ministerio por el Señor Jesucristo, al igual que los falsos maestros hoy en día. O bien,
asumieron su cargo por sí mismos o les fue conferido por otros hombres, pero no fueron comisionados realmente por el Señor Jesucristo. No tienen un llamado por el Señor Jesucristo. Y luego continúa escribiendo MacDonald: son además obreros fraudulentos, y esto describe los métodos por los que iban de iglesia en iglesia tratando de conseguir partidarios de sus falsas enseñanzas, y que se disfrazan como apóstoles de Cristo, es decir, que pretendían representarle. Pero esto no es de sorprender cuando se piensa en la táctica de tales maestros, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ya que Él quiere hacernos creer que Él es bueno, amoroso, que solo busca nuestro bien, que es sincero, que es alguien en quien podemos confiar. Y escribe MacDonald: quizás como ilustración podríamos decir que se presenta como un ministro del Evangelio. Yo quiero decirles que al predicar esto, lo hago consciente de que yo soy un ministro del Evangelio. Y no solo lo hago consciente de que yo soy un ministro del Evangelio, lo hago consciente de que ustedes deben de juzgar no solo mi conducta, sino también mi predicación. Quizá como ilustración podríamos decir que se presentan como un ministro del Evangelio, llevando una vestimenta religiosa y de pie ante el púlpito de una iglesia de moda, y emplean palabras religiosas como Dios, Jesús y la Biblia. Hasta aquí lo que escribió MacDonald. Ahora, quizás venga a tu mente la pregunta que vino a mi mente, y bueno, ¿existe alguna forma de reconocer a estos falsos maestros o falsos apóstoles o falsos profetas? Pero también me pregunté: ¿cómo puedo yo saber, conforme a la Biblia, si yo no soy un falso maestro, un falso apóstol o un falso profeta? ¿Cómo ustedes pueden saber si yo no soy un falso apóstol, un falso maestro o un falso profeta? Ahora, ¿existen formas de reconocerlos? Claro que sí. Dios, en su gran amor y cuidado por todos nosotros, nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, una serie de características, de modo que estos falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes espirituales, falsos siervos de Dios o falsos apóstoles, como ustedes quieran llamarle, puedan ser reconocidos por las características que presentan. ¿Y cuáles son estas características? Pueden ser muchas, pero he tomado algunas de ellas para compartirlas con ustedes. La primera de ellas ya la vimos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, verso 15, y es que se disfrazan como maestros de justicia. Se disfrazan como maestros de justicia. John Darby dijo en cierta ocasión que Satanás nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. Y si Satanás se disfraza, no sorprende que sus agentes también lo hagan. ¿Cómo se presentan?, dice Darby. ¿Como falsos maestros, como ateos, como incrédulos? La respuesta es no. Se presentan como ministros de justicia. Profesan ser ministros de la religión. Profesan llevar a las personas por el camino de la verdad y de la justicia, pero son agentes del maligno. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, pues no viven en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es importante. No viven en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Pueden predicar santidad, pueden predicar la justicia, es decir, lo que es recto, lo que es conforme a la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios, pero no lo viven. Por eso se disfrazan. Usted puede reconocer a alguien que es verdaderamente ministro de justicia o que solamente está usando el disfraz con solo verlo, con convivir con él. Realmente este hombre que se presenta como ministro de justicia está practicando lo que es agradable, lo que es recto, lo que es correcto, lo que es la voluntad de Dios en su vida. Está viviendo la santidad de Dios con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Esta persona realmente está viviendo una vida agradable a Dios, guardando sus mandamientos o no. Si no lo hace, se está disfrazando de ministro de justicia, pero no es un ministro de justicia. Amén. La segunda característica es que se ven muy buenos
Y no solo se ven buenos, se ven muy espirituales, de modo que nadie sospecharía que ellos son instrumentos de Satanás. Se ven muy buenos, y eso es importante que lo sepan, se ven tan espirituales, porque de eso se trata. De eso se trata, que nadie sospeche de que son instrumentos de Satanás, para llevar a las personas que les escuchan y confían en ellos a la perdición, no a la salvación de sus almas. Sin embargo, el Señor Jesús, nuevamente en su gran amor y misericordia, nos advierte acerca de estos falsos profetas o de aquellos que dicen hablar de parte de Dios, pero que no han sido enviados por Dios, ni su mensaje es de Dios, porque no es conforme a su palabra, y que realmente lo que están haciendo es hacer entrar a las personas por la puerta ancha y hacerlos andar por el camino espacioso que lleva a la condenación, a la perdición, al decirnos en el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, verso 15 y 16, lo siguiente: guardaos de los falsos profetas. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesús? Existen falsos profetas, guárdense de ellos. Y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿con qué? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Guárdense de los falsos profetas porque se disfrazan con astucia para llegar a vosotros. Yo quiero decirles que la oveja era el animal más inofensivo que había. Estos se disfrazan, dice Jesús, para llegar a vosotros como alguien que es inofensivo, que no te va a hacer daño, que no te va a hacer ningún mal a ti o a tu familia. Pero, dice el Señor Jesús, pero por dentro, mira el que tiene ojos como llama de fuego. Mira el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que dice, pero por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces. Y aquí la palabra rapaz, lobo rapaz, está hablando de un lobo que se lanza, por decirte así, sobre un venadito y que desgarra su carne hasta matarlo y destruir todo en ese animal. Habla de un animal furioso, rapaz, que destruye. Dice: por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Por eso estamos hablando de características. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta aquí es no. Wally Amos Criswell describe así a un falso maestro. Lo describe como un hombre cortés. Lo describe como un hombre afable, es decir, bueno, amistoso, amigable, amable, afectuoso. Erudito, es decir, un hombre instruido, un hombre sabio. Predica en el púlpito y aún puede escribir libros y publicar artículos en revistas religiosas, pero ataca el cristianismo desde adentro. Hace de la iglesia guarida de toda ave inmunda y aborrecible, y leuda la masa de la palabra de Dios con la doctrina de los saduceos. Y William MacDonald escribe al respecto: ahí donde se enseñen las estrictas demandas del verdadero discipulado, allí aparecen los falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil. Lo leo de nuevo. Ahí donde se enseñan las estrictas demandas del verdadero discipulado, allí aparecen los falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil. Diluyen la verdad, escribe MacDonald, diluyen la verdad hasta que, como dijo Carlos Spurgeon, no quede suficiente verdad ni para hacer sopa a un saltamonte hambriento. Estos hombres que profesan hablar de parte de Dios vienen con vestidos de oveja, dando la apariencia de ser verdaderos creyentes,
Vienen con vestidos de ovejas, dando la apariencia de ser verdaderos creyentes, pero por dentro son lobos rapaces, es decir, son incrédulos malignos que abusan y despojan a los inmaduros, los inestables y los crédulos. Cuidado. Y sus vidas licenciosas, es decir, desenfrenadas o carentes de moral, o vidas de práctica de pecado, y sus enseñanzas destructivas los traicionan, u otra manera de decirlo es los delatan. ¿Por qué razón? Porque la vida y las enseñanzas de los que pretenden hablar de parte de Dios deberían ser puestas a prueba por la palabra de Dios. Oigan bien. Porque la vida y las enseñanzas de los que pretenden hablar de parte de Dios deberían ser puestas a prueba por la palabra de Dios. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, escribe MacDonald, como bien escribió, inspirado por Dios, el profeta Isaías en Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto, conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. La tercera característica está muy relacionada con la segunda y la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, y esta es que las personas van a tener una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Decíamos en la segunda característica que se ven muy buenos, muy espirituales. La tercera es, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, o su conducta los desmentirá, o con sus hechos lo niegan. ¿Qué significa esto en la vida de estas personas que son falsas? Que todo es externo, todo es una fachada. Es una apariencia externa de cristianismo. Aparentan ser muy espirituales, parecen ser muy religiosos, pero si tú nuevamente convives con ellos y miras sus hechos, te vas a dar cuenta que no lo son. Todo es una fachada, todo es un repello. Es algo nada más externo por fuera. El apóstol Pablo, consciente del peligro que representan estos falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles, escribió a su discípulo Tito en Tito capítulo 1 verso 16 lo siguiente: profesan conocer a Dios, es decir, con sus labios dan testimonio de que conocen a Dios, que han tenido una experiencia personal con Dios, que han tenido una experiencia de salvación. Esto es lo que dice: que son hijos de Dios, profesan que son hijos de Dios, que cuando ellos oran a Dios, Dios les escucha y les responde. Profesan tener una relación personal con Dios. Pero ¿qué dice aquí? Con los hechos que lo niegan. Una cosa es lo que dicen, pero otra cosa es lo que hacen. ¿Por qué lo niegan con sus hechos? Porque son abominables y son rebeldes. No se sujetan a la autoridad de Dios. Se autonombran siervos de Dios. Pero realmente ellos son los señores de su propia vida. Ellos son los que gobiernan su propia vida, conforme a la palabra de Dios cuando les conviene, pero conforme a sus normas o textos extraídos fuera de contexto cuando también les conviene. Son abominables, son repudiables. Dios los rechaza porque son rebeldes. Es más, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué triste por ellos. Porque una cosa es como ellos se ven y cómo ellos creen que están delante de Dios, y otra cosa es cómo Dios los ve. ¿Saben qué? Ellos profesan conocer a Dios, profesan haber sido salvos o ser salvos, profesan
ser hijos e hijas de Dios, profesan clamar a Dios y Dios les responde, profesan tener una relación personal con Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y cómo los ve Dios? Como abominables y rebeldes. ¿Y cómo están? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, cuando estas personas se paran desde un púlpito a predicar, no esperes que haya palabra de Dios. Cuidado, no esperes que haya palabra de Dios. Una cosa es leer la palabra de Dios, eso lo puede hacer un ateo. Dale a un ateo la Biblia y dile, léame Jeremías 19:1, y el ateo te va a decir, a ver, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Un ateo leyó la palabra de Dios. ¿Sabías tú que el diablo se sabe la palabra de Dios? ¿Sabes qué hizo el diablo? El diablo, cuando tentó a Jesús, utilizó un verso de uno de los salmos para tentar al Señor Jesús. Es más, el diablo le citó a Jesús para tentarlo un texto de la misma palabra de Dios. Y así como el diablo citó a Jesús un texto de la palabra de Dios, estos ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia pueden citar a las personas palabras, versos de la palabra de Dios. Pero no por eso significa que vengan de Dios, que sean respaldados de Dios, que vengan e impacten la vida de las personas como si fuera una espada de dos filos, como describe el apóstol Pablo la palabra de Dios en manos de un hombre que realmente está inspirado por Dios. Esa espada de dos filos que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados y amadas, pueden orar por las personas. Pueden orar por las personas. Venga, hermano, voy a orar por usted, hermana, voy a orar por usted. Cuidado. ¿Por qué? Porque Dios dice que están reprobados, aún en las buenas obras que ellos hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no aprueba aquello que ellos hacen. Dios no aprueba lo que predicaron ese día. Dios no aprueba el consejo que dieron al esposo. Dios no aprueba el consejo que dieron a la esposa. Dios no aprueba el consejo que dieron al hijo. Dios no aprueba la oración que hicieron por ese hombre o esa mujer que están quizás atribulados por alguna razón. Dice que Dios no lo aprueba. Óigalo bien. Esto es grave. Cuidado. No en vano el apóstol Pablo, consciente de este peligro que representan estos falsos maestros, escribió a Tito esas palabras. Ahora, ¿cuáles son las obras o hechos que los delatan? Bueno, Pablo escribe también a su hijo en la fe, Timoteo, en los versos 1 al 4 del capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo acerca de estas obras, y se las voy a leer. Dijimos que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Con sus hechos van a negar que son piadosos, que son justos, que son rectos, que son santos. Ahora, ¿cuáles son esos hechos? Yo quiero describirte cuáles son esos hechos que ellos hacen, cosas que ellos hacen y practican mientras profesan conocer a Dios. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, son personas llenas de egoísmo. Y dice, avaros, vanagloriosos o jactanciosos o orgullosos o inflados, con un mayor concepto de sí mismos que deberían tener, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, lo cual significa cruel, despiadado, duro, vengativo. Calumniadores o intemperantes, es decir, desenfrenados, que viven una vida de libertinaje, o en otras palabras, que no controlan sus deseos y pasiones. Por eso continuamente están cayendo en el pecado. Pero además dice el apóstol Pablo, serán crueles, serán aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, vanidosos o envanecidos, amadores de los deleites o de los placeres más que de Dios. Y el apóstol Pablo finaliza diciéndole a Timoteo, a estos evita. Óigalo bien, él amaba mucho a Timoteo y le dice, a estos evita. En otras versiones de la Biblia lo traducen, con esta gente ni te metas.
con esta gente ni te metas. Ahora quiero que recordemos que Segunda de Timoteo es una carta muy personal que Pablo escribió a Timoteo y seguramente la última carta que Pablo escribió. O sea, en esta carta Pablo está escribiendo a su hijo Timoteo lo que un hombre que sabe que va a morir quisiera decirle a un hijo. Claro, Timoteo era su hijo en la fe. Pero imaginémonos que estamos en nuestras camas, nuestros lechos de muerte y sabemos que nos vamos a morir y tenemos ahí a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos. O sea, ¿qué quisiéramos decirle? Obviamente que va a ser algo sumamente importante para esa persona. Y el apóstol Pablo en esa carta personal se toma el cuidado de incluir en esa carta las siguientes palabras. También debes saber esto. Como quien dice, hijo, también necesitas saber esto. Que en los postreros días vendrán hombres, y ¿sabe qué le dice? Hombres peligrosos. Oiga, pero ¿cómo que son hombres peligrosos si van a tener apariencia de piedad? Bueno, precisamente por eso es que son peligrosos, porque solo es la apariencia, solo es la fachada, solo es lo de afuera, solo es lo externo, pero por dentro son lobos rapaces. Y les empieza a describir cómo son estos hombres. Y finalmente les dice en el verso 5 ahí de 2 de Timoteo 3, a estos evita. O como decíamos, con esta gente ni te metas. Con esta gente ni te metas. Una cuarta característica es que todos hablan bien de ellos. ¿Por qué todos hablan bien de ellos? Porque le caen bien a todo el mundo, en especial aquellas personas que viven en pecado. Aquellas personas que se aman más a sí mismos o a sí mismas y los deleites temporales del pecado y las cosas del mundo más que a Dios. Y eso debería de llamarnos la atención. O sea, ¿por qué esta gente que no ama a Dios ni teme a Dios? Porque esta gente que se ama más a sí misma que a Dios, que ama más los placeres de este mundo, el deleite temporal del pecado más que a Dios, ¿por qué esta gente los ama? ¿Por qué esta gente habla bien de ellos? ¿Por qué a esta gente le caen bien? En el Evangelio según San Lucas capítulo 6 verso 26, el Señor nos dice con respecto a esta característica: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Fíjese lo que le está diciendo a los discípulos. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres. ¿Con quién? Con los falsos profetas. De modo que una característica de los falsos profetas es esta: todos los hombres hablan bien de ellos. Ahora, alguien escribió al respecto. Ay, dice, cuando todos hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque es una señal segura de que no estás viviendo la vida o proclamando el mensaje con fidelidad, como Dios manda. Y lo quiero repetir. Ay, cuando todos hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque es una señal segura de que no estás viviendo la vida o proclamando el mensaje con fidelidad. ¿Por qué razón? Amados y amadas, la misma naturaleza del evangelio ofende al que no ama ni teme a Dios. Está en la misma naturaleza del evangelio ofender a los impíos. Yo le pido perdón a mi esposa porque muchas veces pongo este ejemplo, pero la primera vez yo empecé a congregarme antes que ella. Como 10 meses después ella aceptó a ir a donde yo estaba yendo. Y cuando aquella persona predicó, mi esposa salió muy molesta. Pero muy molesta. Me dijo, no vuelvo a ese lugar. Y dije yo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? Pero muy molesta. ¿Cómo que por qué? Me dice. ¿Qué no viste que ese hombre solo a mí se dirigió? ¿Qué no viste que ese hombre dijo todas las cosas que yo hago? Y seguramente porque vos le veniste a contar todas las cosas que yo hago.
Ese hombre me faltó al respeto, casi era lo que estaba diciendo. Me faltó al respeto al públicamente hablar mal de mí, casi. Le dije, ¿sabes qué? No. O sea, yo no le he contado a ese hombre nada acerca de ti, y ese hombre no va a preparar un sermón solo para ti, porque qué tal que ese día no vienes y entonces ¿qué hace? Ese hombre no va a decir, oigan, discúlpenme, fíjense en que hoy preparé el sermón para una señora que iba a venir aquí, para la esposa de un hermano en Cristo, y hoy le iba a decir hasta de lo que se iba a morir, y resulta que no vino, así es que no tengo sermón para ustedes. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en mi esposa? Que ese hombre de Dios, inspirado por Dios, preparó un sermón usando la palabra de Dios, y Dios le habló a mi esposa a través de ese sermón. Y Dios le mostró a mi esposa su vida de pecado y de maldad a través de la palabra de Dios. Y mi esposa se sintió ofendida. ¿Cómo sucede con un montón de gente? Que luego al final me dice, ay, pastor, híjole, hoy me tiró unas pedradas. Wow, la próxima vez traigo un casco de ingeniero, porque esas pedradas que me tiró hoy, le digo, ¿sabe qué? Honestamente, ni siquiera estaba pensando en usted cuando el Señor puso esto en mi boca. Amados y amadas, el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero parte del Evangelio es que para presentar al pecador las buenas nuevas de salvación, hay que decirle al pecador cuál es su condición. ¿Cómo es que Dios lo ve? ¿Cuál es su verdadero estado espiritual? ¿Cómo a causa de su vida de maldad y de su vida de pecados está condenado eternamente a un lago que está ardiendo con fuego y azufre? Y si no se arrepiente y confía en aquel que dejó el cielo y dejó la gloria y murió por él o por ella para recibir el castigo que él o ella debía de recibir, para pagar la deuda que él o ella habían contraído con Dios por haber violado una y otra vez su ley, deuda que por cierto no podían pagar, esas personas, si no creen en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, que Él murió en lugar de ellas y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día para justificación de ellos o ellas, para que Dios los declarase absueltos o inocentes, esas personas se van a ir al infierno, porque la ira de Dios está sobre ellas. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para ejemplo, lee el Salmo 7, capítulo 7, verso 11 en casa, y te darás cuenta lo que Dios dice. Dice que Dios está irado con el impío todos los días. ¿Es amor? Sí, es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también está irado con el impío. ¿Sí me entiende? Y dice ahí luego, si no se arrepiente. Claro, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Dios le da la oportunidad de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero si no lo hace, ¡wow! Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, esto impacta. Cuando tú le dices a la persona, ¿sabe qué? Usted está mal. O sea, usted no es hijo de Dios. Usted no es hija de Dios como usted cree. ¿Por qué? Porque usted está practicando el pecado. Usted es un hijo del diablo. Usted es una hija del diablo. No, yo soy hija de Dios, aunque practique el pecado. No. Lea aquí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practique el pecado es del diablo. ¡Wow! No les gusta. No les gusta. No, tampoco le gustó a aquellos judíos cuando Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. No les gustó tampoco. La naturaleza del evangelio, o está en la naturaleza del evangelio, ofender a los impíos. Y es que tienes primero que mostrarles su verdadera condición para que realmente ellos vean su necesidad urgente de un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Pero ¿qué pasa? Estas personas no lo hacen. Estos falsos maestros no lo hacen. Yo he conocido a algunos que dicen, bueno, ¿y para qué les hablas de pecado a la gente el domingo? ¿Para qué les hablas de condenación eterna el domingo? Pobrecitos, sufren a través de sus circunstancias difíciles que tienen de lunes a sábado, y el domingo que van a la iglesia tú les predicas del pecado y de la condenación eterna.
Pues si no se han arrepentido, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Que lo mejor está por venir? Les estaría mintiendo. Porque lo mejor no está por venir. ¿Sabe qué está por venir? La condenación eterna. Punto, en el infierno. Y que lo que están sufriendo de lunes a sábado no es nada comparado con lo que van a sufrir en el infierno. Eso es lo que debo de decirles. Eso es lo que Dios me manda a decirles. Pero también me manda a decirles que Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree no se pierda. Oiga lo que dice, mas tenga vida eterna. Pero si no les digo lo primero, no es correcto que les diga lo segundo. Porque les voy a mentir. Voy a estar como esos que le ofrecen a las personas una vía rápida para ir a Estados Unidos y recibir el castigo cuando entran allá. Porque entran con una falsa visa. Estaría haciendo lo mismo. Lo mismo estaría haciendo. Diciéndole, mira, hay una vía rápida. Hay una vía rápida. Tú solo repite esta oración conmigo y ya. Sin convicción de pecados, porque no han sido confrontados con su condición de pecadores. O sea, nunca han sido confrontados de cómo Dios los ve, de cómo ellos le han pagado a Dios con maldad cuando Dios solo bien les ha dado, solo bien les ha hecho. Y cómo lo han hecho por egoísmo, por rebeldía, punto. Amados y amadas, la convicción duele. Cuando Dios me convenció a mí de pecado, me dolió a mí, claro que me dolió. Dice la palabra de Dios que cuando Dios convenció de pecado a muchos judíos en el libro de los Hechos, estos hombres compungidos de corazón, como aquí la palabra compungir quiere decir como ser atravesados por una lanza. En Hechos capítulo 2 verso 37 dice, al oír esto, es decir, lo que Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, y cómo estaba confrontándolos con el pecado, cómo les estaba diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, vosotros lo matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír esto, estas personas se compungieron de corazón, fueron atravesadas en su corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La convicción de pecado te va a doler, te va a doler. ¿Por qué? Porque Dios con su Santo Espíritu y su palabra viene a desnudarte, viene a mostrarte cómo realmente estás ante Él, cómo Él te ve. Y claro, esto afecta al orgullo, al yo lo afecta profundamente, y hay una lucha entre el yo que te dice, no, tú no puedes estar tan mal, tú eres bueno, no eres malo, mira lo que haces, mira cómo hiciste la oración de aceptar a Cristo, mira cómo te reúnes en tal iglesia o la otra, mira cómo aún participas y etcétera. Y Dios que te dice, no hay justo ni aun uno. ¿Sabes qué? No hay quien haga lo bueno antes de convertirse. Todos ustedes se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos. Ustedes están muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, punto. Y wow, está esa lucha. Dios te dice eso a través de su palabra, tu yo te dice lo otro. Pero bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿Al diablo a través de tu yo, o a Dios a través de su palabra? Tú decides creerle a Dios a través de su palabra. Y te soy sincero, la crisis cede. Dices, me rindo, Señor. ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Si es cierto, y terminas diciendo como el apóstol Pablo, miserable de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Cristo. Amén. Pero estas personas no hacen esto. Estas personas, o sea, dice William MacDonald, los que reciben los aplausos del mundo son compañeros de viaje de los falsos profetas del Antiguo Testamento que acariciaban los oídos de la gente diciéndoles lo que querían oír. Óigalo bien. Por eso caen bien. Aún de los que viven una vida de práctica de pecado, que no aman a Dios. No aman a Dios ni quieren obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estas personas que reciben los aplausos del mundo son compañeros de viaje de los falsos profetas del Antiguo Testamento que acariciaban los oídos de la gente diciéndoles que lo que querían oír. ¿Por qué? Porque estaban más interesados en el favor de los hombres que en la alabanza de Dios.
Amén. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús cuando vino aquí a esta tierra? ¿Sabes qué hizo el Dios de amor y de misericordia cuando se hizo un ser humano como nosotros para morir por nosotros? Él sí confrontaba a las personas con su pecado. Él sí les decía a las personas pecadoras que sus obras eran malas. Por eso el mundo lo aborrecía. ¿Sí me entienden? Por eso el mundo lo aborrecía. En el Evangelio según San Juan, para que lo anotes, capítulo 7, verso 7, el Señor Jesús dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Sí me entienden? Sus hermanos que no creían en él fueron a Jesús con una propuesta. Y a sus hermanos que no eran cristianos, no eran sus discípulos en ese momento, no creían en él, él les dice: miren, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y así como el mundo aborrecía a Jesús porque testificaba de ellos que sus obras eran malas, el mundo también va a aborrecer al predicador que los confronte con su pecado y con su maldad, pero no va a aborrecer al predicador que les diga lo que ellos quieren oír. Es más, en la misma palabra de Dios se nos dice que las personas que viven este estilo de vida de pecado, de práctica de pecado, amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Amén. La quinta característica es que engañan. Ojalá fuera verdad lo que le dicen a estas personas. Engañan a quienes les escuchan y confían en ellos. El apóstol Pablo nos lo dice en su epístola a los Romanos, capítulo 16, verso 18. Porque tales personas, fíjese bien, no sirven ¿a quién? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ojo, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y la razón por la cual el apóstol Pablo nos los está advirtiendo es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, es decir, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas, dice. Artimañas del error en Efesios 4:14. Amén. Yo quiero decirles, amados, que ya Dios nos había advertido antes que el apóstol Pablo a través del profeta Jeremías, cuando el profeta escribió, inspirado por Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 25 al 27, lo siguiente. Dice Dios a través de Jeremías: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Fíjese bien, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. ¿Y qué dice aquí? Profetizando mentira, ¿en qué? En mi nombre. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y no solo eso, aquí mismo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, verso 32, dice nuevamente Dios acerca de ellos a través del profeta: he aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Dice: yo no los envié, óigalo bien, yo no los envié, dice Dios, yo no los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Ningún provecho. Sexta característica:
es que por avaricia, dice, harán mercadería de las almas. Dios nos advierte de estos falsos maestros que por avaricia harán mercadería de las almas a través del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 y 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre el pueblo de Israel, como habrá entre quién, entre vosotros los cristianos. Falsos maestros. Dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente, fíjese bien el peligro, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mira lo que dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Sobre los tales ya de largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se acuerdan una de las características de estos hombres de quienes Pablo alerta a su hijo en la fe Timoteo, allá en 2 de Timoteo 3 del 1 al 4? Dice que serían avaros, ¿sí o no? Serían avaros, dice. Y aquí dice, y por avaricia. No es casualidad, no es coincidencia. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y lo más terrible es que estos falsos maestros están en muchas iglesias por todo el mundo y se presentan como siervos de Dios, ministros del evangelio, y esto es lo que hace que el peligro sea tan grande para las almas que los escuchan y confían en ellos. Ya que por un lado se presentan como hombres de Dios, como siervos de Dios, pero al ser sus vientres o sus deseos realmente su Dios con D minúscula, esto los lleva a que, movidos por la avaricia, estos hagan mercadería o exploten a las personas con palabras llenas de mentira, con falsas promesas, Acabo de llevar ahí a donde cambian aceite. Por cierto, esta semana que pasó un carro y me encontré con una persona conocida y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, re bien. Le digo, ¿y sabes qué? Me alegro mucho. Yo sabía que esta persona había estado atravesando por situaciones difíciles, una mujer. Y me dijo, estoy re bien. Tenía días de no verla. Me dijo, estoy muy bien. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque en la iglesia me dijeron que este es el año del cumplimiento de todas mis promesas. Este es el año de la cosecha. Me encantaría verla el 31 de diciembre de este año, a ver si es cierto. O sea, le prometieron a ella que no se preocupara, que este año 2020, o sea, puede ser que el 2017 le ha ido mal, el 18 le ha ido mal, el 19 le ha ido mal, pero que este 2020 es el año de la cosecha. Es el año que va a recibir todas las promesas de un solo. Pero tienes que pactar, pero tienes que sembrar. Amén. Ay, amados. Y aquí el problema es que esta gente no solo recibe lo que le prometen falsamente, sino que también estas personas están siendo alejadas por los falsos maestros de Cristo. ¿Por qué? Porque una característica es que no solamente hacen por avaricia mercadería de las almas, sino que también ¿qué hacen? Introducen encubiertamente ¿qué? Herejías. Y de esa manera alejan de Dios, quien puede y quiere salvar a estas personas. Porque no les están enseñando lo que Dios dice, sino herejías encubiertas que introducen por medio de verdades bíblicas. Y ya para terminar, solamente quiero responder una pregunta. ¿Cuántas personas caerán en el engaño de estos falsos maestros? ¿Cuántas? No, pues seguramente muy pocas dirán ustedes. Si es que de plano, después de ver estas características, es obvio, ¿no? ¿Quién es un falso maestro y quién no? Amados y amadas, el Señor Jesús fue el primero que respondió a esta pregunta cuando nos advierte en Mateo capítulo 24, verso 11, y muchos falsos maestros se levantarán. ¿Y sabes qué dice? Y engañarán a muy poquitos, porque en mi palabra está claro cómo es un falso maestro. No dijo así. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí el Señor usa la palabra muchos en dos ocasiones. Primero para referirse a muchos falsos profetas o personas que son falsas pero dicen hablar de parte de Dios. Pero también la usa
por los muchos que serán engañados. Y aquí la palabra griega para muchos es la palabra griega polus, que significa multitudes, significa muchísimos, significa abundantes. De modo que cuando el Señor Jesús nos está advirtiendo acerca de muchos falsos profetas, Él está refiriéndose a una multitud de ellos, a que habrán muchísimos de ellos, ¿sí me entiende? Van a estar por todos lados, donde menos te lo imagines. Pero también cuando el Señor nos advierte acerca de que estos falsos líderes espirituales engañarán a muchos, se está refiriendo que engañarán a multitud de personas, es decir, a muchísimas personas, muchísimas. El apóstol Pedro también se encarga de responder a esta pregunta en 2 de Pedro capítulo 2, donde él escribe a manera de advertencia: y muchos, nuevamente la misma palabra polus, muchos seguirán sus disoluciones. Multitudes, dice, multitudes, muchísimos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nuevamente se nos dice que multitudes serán engañados y van a seguir sus disoluciones. ¿Qué es disolución? Relajación de la vida y las costumbres. A través de estas doctrinas, estos falsos maestros van a convertir la gracia de Dios en libertinaje al enseñar que puedes vivir en pecado y ser un hijo de Dios y que puedes ir camino al cielo porque estás bajo la gracia aún viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Sí es cierto, no es por obras. No es por obras, es por fe. Pero ¿sabes qué? La fe que salva se manifiesta en obras. Obras agradables a Dios. Obras para honra y gloria de Dios. Amén. Otra versión de la Biblia lo traduce: muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas de pecado. Óigalo bien, muchas lo seguirán en sus prácticas vergonzosas de pecado. Bueno, pues si el pastor lo hace, ¿por qué no yo? Si el pastor lo hace, ¿por qué no yo? ¿Sí me entienden? Pues el pastor es el siervo de Dios. Muchos seguirán sus prácticas vergonzosas de pecado, y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. O en otras palabras, se hará burla del camino de la verdad, o será rechazado tristemente el camino de la verdad, tal como sucede hoy en día, donde millones de personas llamadas cristianas, pero que continúan practicando el pecado en sus vidas, están dando un testimonio tal que hacen que las personas que les rodean digan: para ser cristiano como fulano, para ser cristiano como fulana, mejor sigo como soy. Así que, amados y amadas, debemos de tener mucho cuidado, porque no son pocos los falsos profetas, ni los falsos maestros o los falsos apóstoles, ni son pocas las personas que serán engañadas. Yo quiero terminar, yo deseo finalizar con unas palabras de exhortación tomadas de Carlos Spurgeon, un hombre de Dios grandemente usado por Dios en Inglaterra, allá por 1800. Carlos Spurgeon escribió hace 100 años una verdad que es una realidad del día de hoy. Y él escribió: hay apatía en todas partes. Hay apatía en todas partes. A nadie le preocupa si lo que se predica es verdad o mentira. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Total, un sermón es un sermón sin importar su tema. Pero eso sí, dice Spurgeon, entre más corto sea mejor. Amados y amadas, no seamos apáticos. No seamos despreocupados en examinar si lo que se nos predica es verdad o mentira. Si lo que se nos predica es conforme a la palabra de Dios o no. Sino por el contrario, seamos imitadores de aquellas personas de la ciudad de Berea, allá en Macedonia, de quien se nos dice en la Biblia que no solo recibieron la palabra de Dios con solicitud, es decir, con gozo, con entusiasmo, con mucho gusto, sino que escudriñaban cada día las Escrituras
para ver, dice, si estas cosas eran así, o si era cierto lo que Pablo y Silas les decían, o si era cierto que Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y de esta manera, no solo guardaréis vuestras almas de la condenación eterna, sino que también podrás alcanzar el perdón de Dios si no lo has alcanzado, o una relación íntima, estrecha, personal con Dios, y podrás ser de bendición no solo a tu familia, sino a muchos más a tu alrededor. Pero para ello debes de estar guardado del engaño. Para ser salvo debes estar guardado del engaño. Para vivir una vida consagrada cada día y ser instrumento de Dios, para ser de bendición a los que te rodean, debes estar guardándote del engaño. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este mensaje de advertencia que tú has puesto, Señor, en mi boca para todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Yo me incluyo como ministro primeramente, también como cristiano, Señor. Yo no quiero ser un falso ministro, yo no quiero ser un falso profeta, yo no quiero ser un falso maestro, Señor. Pero tampoco quiero estar engañado por todo viento de doctrina, Señor. Y no solo estar engañado yo, Señor, sino también engañar a otros. Señor, guárdanos a todos los que hemos escuchado este mensaje, Señor. Guárdanos a todos y llévanos, Señor, a ser como aquellas personas de la ciudad de Berea que no solo recibieron la palabra de Dios con solicitud, con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucho gozo, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, si era cierto lo que se les decía, o si Pablo y Silas enseñaban la verdad, Señor, para la conversión de unos y para la consagración de otros. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.